Dios, hermanos. Toda la gloria y honra para Dios. Amén. Vamos a orar así que está de pie. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Amén. Que su presencia está aquí, hermanos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, mi Dios amado, venimos a honrarle, a exaltarle, a darle todo el poder, todos los honores de usted, mi Dios amado. En el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, dígale, Espíritu de Dios, bienvenido seas a mi vida, bienvenido seas a este lugar. Bendícenos, Padre, y anímanos en el nombre precioso de Jesús. El pueblo dice, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Mira, gloria a Dios, hermano. Dios quiere que nunca te avergüences del Evangelio, ¿verdad? Que des este testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Mucha gente dice, no hables de ti, no hables. No, hay que hablar de lo que Dios hizo en tu vida. No de quién eres, cómo eres, pero sí de lo que es Dios y qué hace Dios. Amén. Dios transforma vidas, cambia. Dios sana, restaura. Amén. Vamos a leer una palabra muy bonita de parte de Dios en el libro de Hechos, capítulo 22. Versículo del 6 al 16, vamos a hablar de un apóstol, del apóstol Pablo. Pablo relata su conversión. En este tema vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo, para que usted aprenda, hermanos, porque usted también tiene un llamado a servir, un llamado a buscarle. Mira, dice la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 22, versículo del 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 22, habla de la conversión de Pablo, del versículo 6 al 16. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mira, gloria a Dios, hermano, esta palabra me llena de mucho gozo, hermanos. Es una palabra de mucha bendición, como el apóstol Pablo relata su conversión. Pero vamos, aleluya, gloria a Dios, hermano, a explicar un poquito más del apóstol Pablo. Dice que él iba camino a Damasco como a mediodía. De repente, dice, mucha luz vino del cielo y cayó al suelo. La gloria de Dios, amén. Y dice, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice que las personas que estaban con él, dice, a la verdad vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba con ellos, con el apóstol Pablo. Y le dijo el apóstol, le dijo al Señor, a Jesucristo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, allí
se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Mira, gloria a Dios, hermano, algo tan hermoso. Cuando se le presentó el Señor, hermano, a esta persona, aleluya, gloria a Dios, Jesús de Nazaret, hermano, con tanta luz, tanta gloria, su presencia, hermano, dice que él cayó al suelo. Porque dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante él. Y mira, gloria a Dios, hermano, dice que esa persona se le dio una orden. Pero antes de eso dice que él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y dice el Señor Jesucristo, dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y mira, gloria a Dios, hermano, esta persona le dijo, ¿qué haré? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Le dio una orden para que fuera a aquella ciudad. Amén. Porque en ese lugar, hermanos, ya Dios tenía algo planeado, un propósito. Dios llamó a Ananías, un varón perfecto, piadoso, que daba buen testimonio. Ahí moraba y dice que se le apareció Dios también a él, le reveló, el Señor le habló que fuera a buscar a Saulo para orar por él y recobrar a él la vista. Dice que en ese lugar fue esta persona, Ananías. Dice que fue y se acercó y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, dice el apóstol Pablo, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermano, esa conversión una más el apóstol Pablo también en nuestras vidas, el Señor nos ha escogido. Amén. Antes estábamos ciegos, antes estábamos atribulados, antes estábamos, hermano, en una situación en oscuridad. Sin embargo, el Señor se manifestó a nuestras vidas. Y mira, el apóstol Pablo, hermano, recobró la vista. Él era incrédulo, conocía las leyes, los mandamientos, hermano, pero no había aceptado a Cristo hasta que se le apareció el Señor Jesús con gloria y poder. Y recobró la vista. Y dice que él miró y el apóstol Ananías, o el siervo de Dios, el varón perfecto, vamos a decirlo de esta forma, le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios nos ha escogido, hermanos, para que conozcamos la voluntad de Dios. Y veas al justo, le dijo, y oigas la voz de su boca. No nada más es, aleluya, conocer la voluntad de Dios, sino ver al justo, ver a Jesucristo y oír la voz de su boca. Por eso, hermanos, es necesario conocer la palabra, pero es necesario tener una relación con Cristo, con el Espíritu Santo, para escuchar su voz. Amén. Para poder verle. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahí empezó, aleluya, gloria a Dios, hermano, a que el apóstol ya había recobrado la vista y estaba, ¿y ahora qué haré? O qué, él pensaba, o él estaba ahí, hermanos, pero le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Qué es lo que debe de ser una persona, hermanos, que ha aceptado a Cristo? Levantarse y bautizarse. Y lava tus pecados invocando su nombre. Lavar los pecados es renunciar, es aceptarle a Jesucristo. Amén. Dice que Pablo es enviado a los gentiles, versículo del 17 al 21. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Por qué el Señor Jesús le había dicho al apóstol Pablo, o al siervo, todavía no era apóstol, pero era llamado a ser apóstol, que saliera pronto de ese lugar de Jerusalén, hermanos? Porque en ese lugar no habían aceptado a Cristo. Porque en ese lugar, hermano, aunque él diera testimonio, no le iban a creer, así como a nosotros. Porque la gente nos conoce, la familia, hermanos, va a decir es igual, es lo mismo. Y está peor. Y no nos van a creer. Dios va a mandar otras almas, otras personas, para que les hable. Y esas personas sean convertidas.
date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos a hablar un poquito de lo que es la conversión de Saulo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Porque este tema es muy importante, hermanos, porque a través de nuestro testimonio, a través del testimonio de los apóstoles, vamos a alcanzar la salvación y vida eterna. La gente va a alcanzar, aleluya, gloria a Dios, a conocer cómo Dios transforma y cambia los corazones. A veces no queremos seguir, a veces dudamos, a veces, hermano, caminamos atrás, hacia los lados. Amén. Pero Dios quiere que te conviertas ciertamente. Mira, en el libro de Hechos capítulo 9 dice la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mucha gente, hermanos, no sabe lo que hace. Habla contra el Evangelio, habla, aleluya, en contra de Dios, incluso, hermanos, en este tiempo, así como el apóstol Pablo, que él perseguía a la iglesia, que él hacía muchas cosas y consentía la muerte de algunos. Y estaba presente, incluso cuando Esteban, amén, lo apedrearon, pereció. Sin embargo, Esteban dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, gloria a Dios, hermano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el Señor. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor se presenta, cuando el Señor se manifiesta, esa pregunta tenemos que hacerle, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo aquel, heme aquí, Señor, mándame a mí, Señor. Dice ahí en el versículo 6, que temblando el apóstol y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Una ordenanza, hermanos, una orden que le dio el Señor, que fuera a esa ciudad de Damasco. Y ahí se le iba a dar más órdenes de lo que debería de hacer. Y a veces eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Yo te he llamado, amén, y te he dicho que estés en un solo lugar, que no te muevas de ahí. Yo te he dicho que prediques el Evangelio. Hermanos, a veces no queremos. Yo quiero que seas obediente, pero no queremos. Dice, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Se da cuenta que realmente escucharon, pero no entendieron, dice en el otro versículo. Entonces, hermano, tuvieron temor, se fueron. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron, dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mira, gloria a Dios, hermano, cuando él estuvo ciego, vamos a decirlo de esta forma, dice que él no comió ni bebió. Ese fue un ayuno, hermanos, que él hizo a causa de la situación que tenía, que pasó. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando el Señor se le presenta, el discípulo dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate
y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Cómo está esa persona? Orando. Mira, gloria a Dios, hermano, Dios va a mandar una persona para que sea sano, para que, aleluya, gloria a Dios, hermano, esa situación en que te encuentras, Dios va a obrar con poder y gloria. Vamos a continuar, dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11, nuevamente. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios le mostró esa persona por la cual quien iba a orar por él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya Dios le había dado ordenanzas a Ananías que fuera a buscarle y pusiera manos santas para que recobrara la vista. Dice versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta? Que el servir, hermanos, vamos a padecer. Que el servir, hermanos, las cosas de Dios no es fácil. Pero sin embargo el Señor nos va a dar la victoria, nos va a dar la fortaleza, va a incrementar nuestra fe, nuestro amor por Él y por los demás. Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por eso necesitamos nosotros ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, hermanos, para imponer manos santas, hermanos, para orar por las personas. No nada más es orar por orar. No, hermanos, tiene que ser guiado, tiene que ser lleno de la presencia y de la unción de Dios. Dice, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Se da cuenta que esta persona recobró la vista al instante? No es mañana, amén, porque así pensamos, es que Dios va a obrar mañana, pasado, es que es un proceso. No, Dios obra al instante con poder y gloria. La palabra, hermano, se les da, pero hay un tiempo, una respuesta, es cuando Dios diga, amén. Mira, gloria a Dios, hermano, y esta persona dice que recobró las fuerzas. ¿Por qué? Porque se alimentó. Si tú te alimentas diario de la palabra de Dios, hermano, vas a estar fortalecido. Pero si tú comes físicamente, hermano, también vas a estar fortalecido físicamente. Mira, gloria a Dios, hermano, dice que después él se bautizó. No esperó mucho tiempo, hermanos, él fue bautizado. Dice que llegó a Damasco, y ahí en Damasco, hermanos, en ese lugar, Saulo predicaba el Evangelio. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo del 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Se da cuenta que él, después de haber convertido, y mucha gente dice, hermano, tienes que estar preparado, tienes que ser guiado. A eso se refiere, hermanos. La preparación la da Dios. No te preocupes por lo que vas a hablar. Con el hecho de aceptar a Cristo, de arrepentirte, hermanos, al otro día puedes estar predicando. Dios te puede usar, pero tienes que leer la palabra, tienes que tener la revelación, la sabiduría de lo alto para que no te pierdas o para que no te extravíe. Porque a veces el enemigo se viste como ángel de luz y a veces nos engaña y hacemos cosas que no debemos. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios, este era el Hijo de Dios.
al que mataron, aquel, aleluya, gloria a Dios, al que crucificaron. Y mucha gente no cree hasta hoy, hermanos, no le busca. Dios se está manifestando día a día en los jóvenes, en los niños, en los ancianos, en todos lados y a todas las personas o la mayoría. Dice el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaban Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Se da cuenta? Que a veces cuando vayamos y prediquemos, cuando nosotros, aleluya, gloria a Dios, hablemos el evangelio, no muchas personas, hermano, o la mayoría no van a creer, o no nos van a creer por nuestro testimonio, porque nos conocieron. Y así también a veces pensamos, porque fuimos en un tiempo, hermanos, que estuvimos en la oscuridad, éramos tales personas, y así pensamos que todas las personas son, y estamos equivocados. No, hermano. A veces nos falta confianza, nos falta fe y nos falta amor por los demás, y pensamos, así como éramos, pensamos que así son todos, que yo era esto y pienso que todos son así. No, hermanos, cada uno es diferente. El llamado, su conversión es diferente. Saulo dice que también escapó de los judíos, versículo 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Se reunieron y determinaron matar ¿a quién? A Saulo, a Pablo. ¿Por qué? Porque ella hablaba lo contrario, ya hacía lo contrario, hacía lo bueno. Predicaba el evangelio, predicaba de Cristo, el cual negaba anteriormente. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Se da cuenta? La gente hoy en día, hermanos, así está. Día y noche, hermanos, el diablo no descansa. Está pensando cómo hacerte la guerra, cómo destruir tu matrimonio, tus finanzas, cómo destruir tu vida, quitarte la paz. Amén. El enemigo no duerme. El enemigo siempre va a estar planeando cosas malas, así como estas personas que estaban al pendiente, hermano, día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Mira la prudencia, hermanos, y la precaución. Lo bajaron en una canasta para que no lo vieran, porque había un propósito en la vida del apóstol Pablo que tenía que cumplirse. Y ahorita vamos a ver cómo Jesús hablaba sobre este siervo de Dios, ministro del Señor. Saulo en Jerusalén, versículo del 26 al 31. Estamos hablando de toda la conversión de Saulo, lo que hizo. Amén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así mucha gente hoy en día, hermanos, también no cree que somos siervos de Dios, no cree que somos ministros del Señor, porque nos conocieron. El apóstol Pablo, ya sabían quién era y le tenían miedo, no le tenían respeto, y ellos creyendo que no era un discípulo. No es cierto. Si nosotros veíamos cómo nos perseguían, cómo daba cartas, autorización, y estaba presente cuando eran ejecutadas las personas. Dice que en el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraban y salían valerosamente, dice. Entonces eso quiere decir que lo hacía con valentía, con audacia, con gran esfuerzo se atrevía, que él siempre se enfrentaba. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, fue una persona atrevida, decisiva y cimentada. Él tenía conocimiento
Pero cuando él, aleluya, conoció, hermanos, a ese Jesucristo, hermanos, todo lo que él conocía, todas esas barreras se derribaron, sus pensamientos, sus creencias, amén. Todo cambió de un giro de 360 grados. Cuando el Señor lo empezó a encaminar, le empezó a dar ordenamiento, cuando se empezó a manifestar el poder de Dios, hermano, él conoció, él vio, escuchó, amén. Dice el versículo 29, y hablaba denodadamente, dice, en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y esa palabra quiere decir, hermanos, aumentaba, se enriquecía. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron, dice, hasta Cesarea y enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galicia y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor. En Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban, se aumentaban, se enriquecían, no nada más económicamente, sino espiritualmente, prosperaban. Había un crecimiento, hermanos, no nada más en lo material, sino también en los hermanos. Mucha gente era convertida. Por eso usted tiene que pensar cuánto tiempo lleva aquí, cuántas almas ha traído, cuántas almas se ha ganado. Está haciendo las cosas para Dios. No nada más, hermano, es venir a la iglesia, es trabajar en ella. Amén. Dios tiene un propósito en tu vida, hermanos. Tienes que hacerlo, tienes que levantarte, tienes que ir aún a aquellos lugares, aún a aquellas personas que no te van a creer, hermano. Curación de Eneas, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaba en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales convirtieron al Señor. Y ahí habla también del poder de Dios, hermano, que Dios no nada más usaba a Saulo, sino a Pedro y a los demás apóstoles. Dice que Dorcas es resucitada. Imagínense el nivel de fe, el nivel de unción, hermanos, que tenemos que alcanzar o hacer. Habiendo entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía en Jope. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Mira, gloria a Dios, hermano. Ellas fueron y buscaron al ungido. Ellos fueron y buscaron al discípulo. Ellos fueron y buscaron al siervo de Dios. ¿Para qué? Para que orara por esta persona. Esa persona estaba muerta. Dicen muchos: por los muertos no se ora, pero sí por los vivos. Amén. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Se da cuenta cómo el Señor usa a sus siervos? Cómo el Señor, hermanos, nos habla en este tiempo a servir. Yo no sé cómo Dios te trajo al camino de tu conversión, de la salvación, pero yo te voy a decir algo. El apóstol Pablo, Pedro y los demás, hermanos, Dios los trajo porque había un propósito.
y mira, gloria a Dios, Dios los preparó. Vamos a leer al libro de Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos a hablar de lo que Dios ya les había hablado a los discípulos. Porque hoy en día, hermanos, mucha gente dice ser algo o alguien cuando Dios no les ha dado nada. Y mucha gente, hermanos, no son nada, pero Dios les ha dado algo, ¿eh? Y eso quiere decir, hermanos, que somos llamados a servir. Amén. Somos llamados, pero tenemos que dar un buen testimonio. Tú tienes que ir guiado por la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién es el mayor? Hoy en día hay muchos biólogos, mucha teología, mucha hermenéutica y no sé qué cuántas ramas de ciencia y conocimiento. Pero la palabra de Dios, hermano, es verdadera. Dios es el que da la sabiduría, da todos los ministerios, los dones. Dios, si quiere, nos usa y si no, no. Pero Dios siempre hace su voluntad. Para Él sea la gloria y la honra. Dice ahí en el versículo del 33 al 41, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Los discípulos también, hermano, tenían esas diferencias o también pensaban, Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Se da cuenta que en esta parte importante, hermanos, ya Jesús estaba hablando del apóstol Pablo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Porque los postreros serán primeros y los primeros postreros, dice la palabra de Dios. Y el servidor de todos. Por eso decía el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño de todos, pero nunca se hizo grande. E incluso, hermanos, el Señor le puso un aguijón, le dejó un aguijón para que no se gloriase. Dice el versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cómo es esto, hermanos? El que recibe a un niño como este me recibe a mí. ¿Por qué? Porque en un niño hay, hermanos, bondad, hay amor, no hay malicia, hay santidad. Y el que me recibe a mí, cuando uno va y predica y recibe a una persona, o al pastor, al servidor, al ministro, no está recibiendo al cielo, sino está recibiendo a Cristo. Y Jesús lo dijo, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿A quién? Al Padre. Por eso el Señor dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Y cuánta gente así pensamos? Es que él no es de nuestra congregación, él no es cristiano. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Se da cuenta que una persona que tiene una relación con Cristo, aleluya, Dios lo va a usar, Dios lo va a ungir. Una persona incluso, hermanos, el día de mañana se manifestará en otras iglesias, en otras congregaciones, siervos de Dios, que Dios va a usar. Aquí no es tanto el conocimiento, aquí es la obediencia, hermanos, la relación que tengas con Cristo. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Hay recompensa, sí o no?
Por todo lo que usted hace, por lo que yo hago, y aún por lo que no hacemos, también hay recompensa. Eso quiere decir, también por las cosas malas vendrá su recompensa, su alabanza, dice el Señor, la consecuencia. Por eso ahí habla también, hermanos, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y ahí está hablando algo, hermanos, del fuego eterno, del infierno, de la condenación. ¿Qué es mejor preferir, hermano, si estamos haciendo las cosas mal? Dejar esto, soltar esto. Yo les diría soltar todo, pero no es, la pareja no es lo que está contigo, es soltar tu orgullo, tu ego, tu egoísmo, tu vanagloria, muchas cosas que tenemos. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Se da cuenta que hay un infierno, que hay un lugar de tormento. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso usted no debe de estar en contra del evangelio. Usted no tiene que estar, hermano, hablando mal de los siervos, de los pastores, de los ungidos de Dios. Mira, gloria a Dios, hermano. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es echar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Por eso tenemos que mirar cómo caminamos, cómo andamos, con quién andamos y qué es lo que hablamos. Cuida tus labios, cuida tus pensamientos. No veas al hermano, vete a ti mismo, hermano, hermana. Amén. No trates de cambiar a la persona que siempre vas a tener a tu lado, a los vecinos, a tu familia. Pero sí hay que cambiar nosotros mismos para dar un buen testimonio. Den un fuerte aplauso a Cristo. Y nuevamente el Señor habla que tenemos que echar eso al infierno, quemarlo, arrancarlo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nuevamente el Señor nos exhorta y exhorta a aquellos, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Que usted tiene que vivir en paz. Usted tiene que estar en armonía. Amén. Aunque no lo quieran, aunque le hagan la guerra, hermanos. Pero a veces Dios te va a decir, sal de ahí. Amén. La decisión que usted tome, hermanos, Dios respeta las decisiones. Porque Dios quiere perfeccionarnos. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que condición de manso. Amén. O sea que tienes que vivir en paz. El Señor le hablaba al profeta Isaías, y así como nos habla a nosotros, tenemos un propósito, un llamado a servir. El Señor le decía al profeta Isaías en el libro 41, versículo 9 y 10, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, mi sierva eres tú. Te escogí y no te deseché. ¿Cómo andábamos, cómo estábamos y en qué lugar andábamos o estábamos, hermano? Y como el Señor de los confines de la tierra le habló al profeta, amén, para que le sirviera. Así también Dios nos trajo, nos sacó de esa maldad, de esa oscuridad, de ese lodo cenagoso, cenagoso, lodo sucio, ese pecado. Y el Señor nos da una palabra de aliento y fe, ánimo.
no temas, versículo 10, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Tengo esto en la palabra, en la mente, en el corazón, atesórala, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y esto quiere decir, hermano, que Dios está contigo, que Dios te ama. Amén, aleluya. Amén. No importa lo que hayas hecho, hermano, tenemos un abogado, tenemos un redentor. Por eso nosotros tenemos que siempre mirar cómo caminamos, cómo vemos, cómo andamos. ¿Se acuerdan que les hablaba que nos falta prudencia? ¿Cuánta falta nos hace la prudencia, hermanos, para no pecar? Nuestras actitudes. Yo, en mi caso, mis actitudes. A veces bromeo. Y a veces, hermanos, lo hago así, chuscamente, sin malicia. Pero Dios me ha dicho, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque hacemos pecar a los demás. Porque empiezan a pensar mal de uno. Porque también es malo reírse, es malo hacer lo malo, hermanos. Y ya la gente, hermano, está viendo, la gente que no conoce y no sabe de Dios, no conoce la palabra. Y eso que es cristiano o cristino, y eso que es pastor o siervo, así la gente nos mira. Por eso dice la palabra de Dios, júntate con sabios y sabio serás. Amén. Es una escuela de la vida, es una escuela de lo que dice la palabra de Dios. Y ciertamente vamos a ir a predicar a Poza Rica, a Gaviota, hacia donde Dios nos lleve. Amén. Y necesitamos gente dispuesta, gente que quiera hacer la voluntad de Dios. Pero tiene que ir preparado, cimentado, con la unción del Espíritu Santo. Yo a veces no dudo, pero le pregunto, Señor, yo sé que estás conmigo, pero yo quiero ver tus maravillas, yo quiero que te manifiestes. Esta gente es rebelde, como decía al pueblo de Israel, no entiende. Les he hablado, y no entienden. Así Dios nos habla. Esta gente no entiende, esta gente no quiere. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir, prosperarte, hermanos, pero no queremos ser obedientes en lo poco, en lo mucho. Nos cuesta. Dios ha estado hablando en tiempo y fuera de tiempo a Poza Rica, y no nomás Poza Rica, a las naciones, a las ciudades. Dios ha permitido, no es porque sea malo, Dios permite, hermano, las consecuencias. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento verdadero. Dios quiere que todos seamos salvos. No quiere que ninguno perezca. ¿De qué le sirve la muerte del impío, del pecador, del inicuo? Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén. En un cerrar de ojos el Señor puede venir. Nuestra vida se puede acabar. ¿Y a dónde estaremos? ¿A dónde iremos? Hermano, tenemos que ser perfectos. Yo le decía al Señor, Señor, yo sé que estás conmigo. Y ayer fui a predicar, hermano, aquí con los hermanos de aquí de Grupo Alfa y Omega, los jóvenes. Y la prédica, hermanos, aleluya, gloria a Dios, les empezó a mostrar el Señor y a hablarnos. Y mira, gloria a Dios, hermano, y se manifiesta la oposición, no resisten la presencia, la palabra. Y les hablé de los que rechazan la gracia de Dios. No resisten, no pueden, se van. Y mira, se estaba manifestando y había una persona ya grande, una señora ya, y se empezó a sentirse incómoda y todo, hermanos, quería hacer, y la impaciencia y todo eso, el estrés, todas esas cosas que pone el enemigo. Mira, gloria a Dios, hermano, y al término, hermanos, concluimos, y le digo, hermanos, ahora vamos a orar, levante su mano y póngala hacia ella. Yo ya sabía que Dios iba a orar y Dios está ahí con ustedes, conmigo. Y empezamos a orar, hermano, y Dios obró. Esta persona quedó, hermanos. Le digo, ¿dónde está lo que traías? Lo que tenías. Ya no está. Aleluya. Y mira, gloria a Dios, hermano, yo estoy orando para que Dios nos abra puertas de bendición. Ya por ahí hay un hermano que también nos va a hablar, nos va a decir. Quería ir a predicar. Yo sé que todos no pueden. Pero los que puedan, heme aquí, Señor.
hay que decirle al Señor Jesucristo. ¿Ah? Póngase de pie, hermanos. Esa es la palabra que Dios me dio. Amén.